Venezuela no necesita esperar 4 años para tener luz. Y esto no es un anuncio del gobierno, es una ruta técnica que ya existe para sacar el país del borde del colapso. Por eso, el primer paso no es generar el diagnóstico, es exigir que se haga público y verificable. Primer punto, auditoría técnica independiente y pública de disponibilidad por planta. No basta con que Corpoelec sepa cuántos megavatios hay disponibles. Hoy esa información debe salir de la opacidad y ponerla disponible para todos los gremios de ingenieros, no solo por voceros oficiales. Clasificación por plantas, costo-beneficio de rehabilitación, con publicidad abierta para que no se elija qué recuperar políticamente, sino con el impacto real que causa la situación energética. Mapeo de reservas actuales de gas y diésel, no las que convenga anunciar según el momento político con Washington. Definición de protocolo de islas eléctricas, que sus estaciones se pueden aislar manualmente en caso de una falla en cadena, para evitar que un colapso regional se convierta en un paro nacional. La fase 1, de 0 a 30 días en el mes de agosto. Objetivo, usar los megavatios que ya existen, sin esperar contratos nuevos. 1. Completar la rehabilitación de Termocarabobo, que ya está en proceso con mano de obra venezolana. La meta oficial es completar hasta finales de agosto. La ganancia más grande y más inmediata posible. 2. Activar turbogeneradores propios de PDVSA. PDVSA tiene plantas de vapor turbogeneradores en sus estaciones de compresión de gas instalados desde hace más de 25 años y están subutilizados. No requieren importación ni contratos nuevos, requieren de mantenimiento y la decisión de conectarlos al CEN en su capacidad real. 3. Reparación de emergencia en las líneas de transmisión críticas. Enfocarse en las subestaciones más vulnerables que ya están identificadas, varias con más de 20.000 horas sin mantenimiento, especialmente las que conectan con las zonas más castigadas del occidente del país. La fase 2, atacar la crisis estado por estado, no solo a nivel nacional. Rehabilitación de unidades térmicas en el Zulia. El propio Colegio de Ingenieros del Estado Zulia identificó 6 unidades térmicas, cuya reparación inmediata aportaría 700 megavatios adicionales al sistema regional, con un costo estimado de 168 millones de dólares. Un monto muy bajo comparado con proyectos de infraestructura nueva. 2. Rehabilitación selectiva de plantas turbovapor que ya existen, como Termozulia y Josefa Camejo en el occidente, que tienen capacidad instalada de sobra, pero funcionan muy por debajo de su potencial por falta de mantenimiento. Priorizar las que requieren menos inversión por megavatio recuperado. Como nota, Tacoa queda fuera de este contexto, solamente produce el 6% de su capacidad y no es garantía de una generación eléctrica confiable. Y producto de eso, su infraestructura sufrió daños en 1982, producto de un evento muy grande reconocido a nivel mundial. Como punto 3, generación de respuesta rápida, que yo le llamaría GRR. Instalar unidades modulares de generación, turbinas a gas y diésel de despliegue rápido en los puntos de mayor déficit regional. Son más rápidas de instalar que una planta grande. Como punto 4, gestión activa de la demanda. Horarios industriales escalonados para no coincidir con el pico de la demanda. Y campañas de ahorro dirigidas, pero no como castigo, sino como parte de un plan técnico para minimizar la carga mientras se recupera la capacidad. La fase 3, de 90 a 150 días, septiembre-diciembre. Objetivo, sumar lo que ya está contractualmente en marcha y resolver el cuello de botella del combustible que sostiene todo lo anterior. Punto 1. Avance real de los 4.800 megavatios comprometidos por General Electric e INSA y MPSA. Incluso una entrega parcial suma si se combina con las fases anteriores. Tocoma se suma como señal de avance de obra, no como aporte de megavatios antes de diciembre. Punto 2. Asegurar la llegada constante de la nafta de los Estados Unidos. Muy buena parte de la generación de combustible depende de ella.
ya que las refinerías venezolanas no producen suficiente diluyente propio. Cualquier interrupción en ese flujo golpea la disponibilidad de gasolina y diésel para todo lo que se necesita. Punto 3. Activar de emergencia todo lo que es el fraccionamiento de las refinerías a nivel nacional. No basta que llegue la nafta, hace falta el fraccionamiento y el craqueo. Hay 4 refinerías que funcionan muy por debajo del 30% para producir el combustible que necesitamos. En la práctica es un interés compartido con Estados Unidos. Punto 4. Atender el déficit en realidad que poseen los conjuntos residenciales y parques industriales en el país que sí tienen su propia generación, pero depende de que le suministren el combustible a tiempo. Por eso hay pérdidas económicas a nivel industrial y cómo se genera la economía para poder seguir adelante. La condición transversal, ¿cómo se ejecuta? Ninguna de las 4 fases anteriores va a funcionar si se mantiene el ritmo de no dar cuenta como en los años anteriores. Para que este plan en 4 fases sea viable en el tiempo planteado, hacen falta 3 condiciones de gestión, no solo de ingeniería. Paso 1. Trabajo continuo 24/7 en las obras críticas. Las reparaciones de mayor impacto en Termocarabobo, las unidades térmicas del Zulia, las subestaciones críticas no pueden avanzar en horarios administrativos. Requieren cuadrillas rotativas y ustedes lo saben, trabajando en tiempo ininterrumpido. Trabajando con metas diarias que se hace en cualquier parada de planta de una industria con prioridad. Punto 2. Rendición de cuentas reales en los contratos, no solo la voluntad. El problema ha sido la falta de supervisión efectiva y de consecuencias claras cuando el contratista cobra por partida anticipada o un avance de obra que no se cumple. Cada fase de este plan necesita metas verificables por semana, con auditoría técnica independiente, no solo con reportes internos. Punto 3. Asignación directa a empresas serias y con cadena de suministro comprobada. En situación de emergencia, la contratación no debería de pasar por los mismos procesos lentos de años anteriores. Se necesita una vía de asignación directa con partidas presupuestarias asignadas especialmente para esto, mostradas a empresas con historial comprobado que sí existen en el país y con la capacidad real de conseguir los repuestos y materiales a tiempo. Sin eso, vuelvo y repito, ninguna de las fases anteriores es viable para diciembre. El mejor plan técnico del mundo fracasa si no se cumplen todos estos pasos asignados con la misma lentitud administrativa de años anteriores y con la desviación de recursos para otro lado. Sin estas 3 condiciones de gestión, este plan deja de ser un plan a 4 meses y volverá a ser un plan a varios años. El resultado realista esperado para diciembre. Reducción del déficit en megavatios en horas pico sin eliminarlo de manera total. Disminución de horas de racionamiento en los estados más críticos como el occidente y el sur del país. Protocolos de aislamientos probados que reducen sin eliminar la probabilidad de que una falla puntual se convierta en un apagón nacional definitivo. La propuesta de asignación, cómo se repartirían los recursos. En los últimos 7 meses, con la extracción petrolera, los Estados Unidos tienen retenido en Washington $13,000 millones, que es nuestro petróleo venezolano, de los cuales han transferido de hace más de 4 meses 300 millones nada más. En la siguiente tabla les muestro que solamente el 20% de esos recursos es suficiente para restablecer gran parte, y me atrevo a decir el 70% del sistema para el mes de diciembre. Solo el dato en el estado Zulia, comprobado por fuentes externas, hay una termoeléctrica que generará para el sistema eléctrico regional 700 megavatios con un costo de $168 millones. De todo el plan, unos $2,688 millones son ejecutables en los próximos 4 meses, apenas el 20%. Tocoma queda como una inversión que arranca ahora, pero se extiende mucho más allá de diciembre y no debe presentarse como una meta a corto plazo. No hace falta esperar nueva inversión extranjera desde cero. Con solo una fracción de lo que ya se generó por la venta de nuestro petróleo, es suficiente para desarrollar este plan de emergencia inmediato. Es ingeniería, no política.